En ese momento de sobrecogimiento nos interrumpió el contramaestre. El capitán don Manuel García Lafite requería mi presencia inmediatamente en la cámara de oficiales. Nada más golpear la puerta me dio permiso para pasar de un vozarrón. ¡Adelante! El capitán estaba reprendiendo a un guardiamarina por sus cálculos erróneos de posición de la fragata. Según sus cálculos, señor Balbuena, estamos navegando por el mismo centro de Lisboa. El capitán se movía de un lado a otro de la pieza con sus ojos fijos en un legajo. Venga conmigo y asómese a la ventana, señor Balbuena. ¿Acaso se parecen estas olas a las calles de Lisboa? ¿Ve por algún lado al marqués de Pombal, señor Balbuena? Señor Balbuena, para ser un buen marino se precisan al menos dos de estas tres cualidades: sentido común, técnica militar y un valor desmedido. Por lo que veo carece de las dos primeras, y su valor, aunque se le presupone por la familia de la que procede, está aún por demostrar. Márchese y ponga más atención a sus ejercicios. Al despedir al acharado guardiamarina, me preguntó con voz atronadora si yo era el grumete que alardeaba de altos conocimientos musicales. ¿Sabes rasgar la guitarra o interpretar partituras? Me mostró una guitarra que reposaba sobre un atril. Junto a él se encontraba un guardiamarina sentado que sujetaba un violonchelo. Le respondí afirmativamente con la cabeza a lo segundo, pero con algo de vacilación, ya que acababa de conocer cuán alta era su rectitud. Veamos lo que sabe hacer con la guitarra. Se puso a rebuscar entre varios legajos de partituras que reposaban en su mesa y sacó las que creyó más conveniente. El señor Gómez de Liñán era quien debía habernos acompañado con la guitarra durante nuestra singladura, pero un inconveniente de índole personal de última hora hizo que se quedara en tierra. Veamos si hemos encontrado un digno sustituto. Entonces me invitó a que tomara asiento y probara a interpretar la partitura de Fernando de Ferrandiere, y así lo hice, tal como me había enseñado en su día mi querido padre Juan de Todos los Santos. El capitán cerró los ojos mientras seguía el compás de la guitarra con un leve balanceo de su mano. Parecía como si la melodía exhalara un aroma sutil pero insondable. «Prodigioso, muchacho, prodigioso. Quiero que vengas todas las tardes a tocar conmigo y don Gonzalo Zubieta cuando acabes tu turno durante el tiempo de asueto». Así pasamos todo el trayecto hasta la región de Caracas. La mayoría de las veces nos decantábamos por piezas desenfadadas y populares, porque al capitán le gustaba todo tipo de música. Al atardecer, cuando los últimos rayos de sol acariciaban la cofa, sabía que era el momento del concierto, y que en la tranquilidad de las olas y el silencio que empezaba a reinar en el buque, resonarían por doquier las cuerdas de aquella guitarra de mástil suave. El capitán García Lafite tocaba el violín, y juntos los tres interpretábamos suites, fandangos y folías españolas. Cada vez que las tocábamos, recordaba los momentos felices como monaguillo junto al padre Juan de Todos los Santos o los espectáculos en mis días de músico itinerante. Vibraba en mi corazón el repiqueteo de las castañuelas mientras recreaba en mi cabeza las danzas de mis dos hermanas gitanas al compás de la música, taconeando, levantando el pie sobre sus enaguas, posando la puntera del calzado, girando los brazos hacia un lado y hacia el otro, y dirigiendo la mirada con gesto circunspecto según balanceaban éstos de arriba hacia abajo. En los días en los que el cielo se arrumaba amenazante, adquiriendo tonos cenizos, nos inclinábamos por el dramático concierto en menor de Vivaldi. Pero, sin duda, la pieza preferida por todos era la pastoral en D mayor de Luigi Boccherini. Qué hermosura de composición para la meditabunda inmensidad de la mar océana por la que cruzaban aquellas recias embarcaciones. Qué marco tan incomparable el dulce batir de las olas y el abrazo amoroso del anaranjado sol de poniente con el horizonte inabarcable. La música me unió mucho al capitán. Cuando supo de mis orígenes hidalgos y de las proezas de mi bisabuelo Martín, el que regresó rico de las Islas Filipinas, nuestra relación se tornó aún más personal. Me contó que era natural de Sevilla,
que su hijo murió en Cádiz cuando la epidemia de fiebre amarilla y que habría tenido una edad similar a la mía. Me animaba todos los días para que le acompañara a hacer el corso durante la invernada, que podría sacar un buen peculio con los apresamientos por el giro costero y con la venta posterior de los descaminos. Que él me enseñaría todos los entresijos del corso y que en unos años, si demostraba mi valía, hasta podría capitanear mi propia embarcación y blasonear de fortuna más que mi bisabuelo. No hay nada comparable a entrar en acción y recibir un pingüe botín como recompensa a la valentía, querido Martín. El capitán fue poblando así mi imaginación de abordajes y abundantes riquezas y convenciéndome de lo noble de servir como guardacostas a su majestad, que evitaríamos el comercio fraudulento de holandeses, franceses y británicos que tanto empobrecía y debilitaba a nuestra nación. Unos 60 días después de nuestra partida, avistamos al fin el puerto de La Guaira. El trayecto sucedió sin mayores inconvenientes. Tan solo lamentamos la pérdida de un marinero que llamaban Antolín y era natural de Santurce. Lo último que se supo de él es que durante la noche salió al beque a desembarcar y que después no se incorporó a su puesto. A la mañana siguiente, cuando el capitán supo del suceso, espetó a los últimos que le vieron con vida. ¿Alguien se jugó la paga a las cartas anoche? ¡Que no me enteré yo! Como no parecía ser ese el motivo, acudió a inspeccionar las letrinas de proa con la intención de averiguar qué pudo haberle ocurrido al marinero. La red que protegía a la marinería de precipitarse a la mar en caso de que la fragata cabeceara estaba muy deteriorada, casi podrida por completo. Se había desgarrado formando un agujero lo bastante grande como para tragarse a un hombre entero. Sobre las tablas había restos de sangre. Como la noche anterior la mar estaba muy picada y aquel marinero de Santurce era robusto y pesado, ganaba a pulsos a cualquiera, no costó mucho deducir qué suerte había corrido el pobre de Antolín. «Ha sido un accidente», aseveró el capitán. Seguramente cuando el marinero estaba haciendo de vientre, la mar gruesa provocó tal machetazo en la proa que éste salió despedido por los aires, se golpeó en la cabeza y se escurrió por las redes al agua tras resquebrajarse. Al véspero, cuando la red ya estuvo reemplazada, todos rezamos para la salvación del alma del desaparecido. Como anécdota feliz, no se dio ni un solo caso de escorbuto. El capitán había ordenado que se le diera de beber todos los días a la marinería un vaso de gazpacho, ya que conocía muy bien sus propiedades para evitar dicho mal. En una ocasión, el capitán se vio obligado a navegar hasta las islas Filipinas, jalonando el cabo de Buena Esperanza, sin realizar ni una escala para aprovisionarse de víveres frescos. En el puerto de Tablas, donde pensaba avituallarse antes de pasar al Índico, solo le permitieron hacer la aguada, porque la autoridad portuaria holandesa arguía, sin razón, que el Tratado de Westfalia prohibía a las embarcaciones españolas fondear en puertos holandeses. Pues bien, semejante dislate tan solo dio lugar a una queja formal y a un caso aislado de escorbuto. El gazpacho que habían consumido durante la mayor parte del trayecto salvó a la tripulación. En nuestra dichosa travesía por el Atlántico, tan solo un par de marineros experimentaron próximos a nuestro destino unas leves fiebres terciarias dimanadas tal vez de la mezcla de la fría humedad de unos chubascos con lo tórrido de las latitudes equinocciales. Como el médico de a bordo los apartó del resto con suma prontitud, se evitaron males mayores. Nada más fondear en el puerto, los trasladamos al hospital de la Guipuzcoana y allí permanecieron hasta que se recuperaron. También sorprendimos a bordo a 6 llovidos que viajaban ocultos en las bodegas de los diferentes mercantes y que posteriormente fueron conducidos al penal de La Guaira con grilletes. A poco de dar conocimiento de nuestro arribo, recibimos la visita de los oficiales de aduanas de la Contaduría General de Indias, que pasaron a revisar las mercaderías que iban con la tripulación. El capitán llevaba 10 baúles y unos cuantos bocolles de amontillado, y cuando fue cuestionado acerca de qué era lo que llevaba en tantos baúles,
éste respondió: «Son solo unas menudencias y unos cuantos regalos que traigo de España a mis buenos amigos de Caracas». Ciertamente aquello era algo más que unas simples menudencias. El contador, un hombre atildado y de modales corteses, le advirtió que había que pagar derechos a la corona por todo eso, a lo que don Manuel respondió, extendiendo la mano en un ademán de despreocupación, que sin problemas, que realizara su tasación y que dispusiese de lo que fuese menester con arreglo a las normas de aduanas, que ya se encargaría de sufragar el devengo antes de desembarcar los baúles y bocoyes. Nada más poner los pies en el muelle, se encargó de notificar lo sucedido con el contador a un buen amigo suyo, al que iba destinado uno de esos bocoyes de vino, y poco después todos los bultos tomaron tierra en La Guaira sin pagar un solo real de vellón de Almojarizfazco. Lo que fue la región de Caracas y recientemente llamamos Venezuela es tierra ubérrima de clima benévolo y poblada por gente muy industriosa. Aquel país estará llamado a convertirse, sin lugar a dudas, en la primera de las naciones de toda América, siempre y cuando sus gobernantes no interfieran en el comercio ni graven con onerosos estipendios las actividades mecánicas de sus ciudadanos. Sirva lo que aprendí en mi deambular por aquellos parajes como testimonio de fe de mi dictamen. De mi arribo a puerto recuerdo las aguas turquesas y los mogotes floridos cortados por nubes oblongas que semejaban un rebaño de ovejas paciendo amablemente en el cielo. Nada más poner los pies en tierra firme, veías bajar y subir del puerto por sus angostas calles a una baraúnda colorida de gentes. Las criadas concurrían a hacer sus recados. Los buhoneros cargaban sus bártulos hasta el muelle. Regentaban los pequeños puestos de cacao esclavos vocingleros de pecho descubierto. Ofrecían peces, monos, guacamayos. En mitad del trasiego de gente tan mezclada y variopinta, las miradas de asombro delataban a los bisoños del resto de los recién llegados de Europa. Todo olía a pescado, salitre, esparto, brea y fruta pasada. 7 leguas separan el puerto de La Guaira de la ciudad de Caracas, pero muy largas se hacen por lo trabajoso del terreno, que será por eso por lo que estuvo tan a salvo de ataques piratas. Pero eso sí, cuán melodioso era el trino de las aves y qué colorido el tapiz de las flores durante nuestro trayecto. La ciudad descansa sobre un valle y sus habitantes me inspiraron una total despreocupación. Yo diría que todos bostezaban de pura indolencia, tal vez porque el calor los hace languidecer, o tal vez porque allí todo parece inamovible, como un retrato en acuarela. El barbero con sus afeites se muestra algo remiso en su tarea. El sastre engalana al petimetre criollo que se da a la lectura de una de las últimas novelas traídas del viejo mundo. Los arrieros mestizos con sus mantos y sombreros de cuero cruzan por las callejuelas tirando de sus meditabundas acémilas. Los parroquianos en las pulperías con sus vinos y licores departen afablemente. A veces Caracas me evocaba a mi tierra vasca por sus techumbres con tejas rojas y sus frontones, y las casas enrejadas levantadas con piedra a cal y canto. En una ocasión, Agustín y yo nos envalentonamos a retar a unos vizcaínos que andaban por allí jugando a pelota en un frontón. Pasamos muy buen rato juntos, porque los 4 le dábamos muy bien. Después hasta nos invitaron a tomar unos vinos. Raro era, sin embargo, ver mujeres en la calle, a no ser que fueran a misa acompañadas de sus criadas. Iglesias no faltaban. Contaban con una catedral donde concurrían los hacendados avecinados en Caracas, con la iglesia de Altagracia, donde rezaban los mestizos, con la de San Mauricio, donde oían misa los negros, y aun con otra más, que por aquellos días estaban acabando y llamaban de la Santísima Trinidad. La vida, además de apacible, era abundante. Por las noches, las casas más lustrosas estaban iluminadas por candiles. Junto al Hospital de San Juan quedaban anejos una iglesia del mismo nombre y otro edificio que regentan unas monjas para las arrepentidas mujeres de la vida. Todo el conjunto formaba una plaza en el mismo centro de la ciudad.
Por el tiempo que estuve allí, hasta presencié algún funeral de alguna señora criolla de empaque. Unos familiares portaban el féretro a la iglesia atravesando en diagonal la plaza, mientras detrás, como un zumbido, murmuraban los rezos del rosario las mujeres más piadosas, tocadas de riguroso luto, con un sartal de cuentas en las manos, agotadas y pálidas, porque habían velado a la fallecida durante toda la noche. Caminaban con su Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, al repique de campanas de difunto, y detrás las seguían muchachos pobres y ancianos con sus respectivas palmatorias en mano para señalar que aquella señora murió con honra y en paz con Dios, mientras la gente se descubría y santiguaba con mucha devoción y recogimiento. Nadie se inmutaba si de repente rompía a llover, algo que es muy común en la región, que se levanta el día soleado y en pocas horas sobreviene un repentino y efímero aguacero, como ocurre con las galernas en San Sebastián. Al paso de la comitiva fúnebre, algunos bisbiseaban los rumores de la causa de la muerte. «Es doña Hermenegilda, que no ha muerto de viruela, como aseguran en la familia, sino de una enfermedad traída de un antro de pecado, que me lo han dicho las que acudieron al velorio anoche». Toda esa solemnidad y reciedumbre en el semblante con la que procesionaban a la difunta confería a la estampa cierto tono aleccionador, como para indicar cuáles eran las consecuencias de no seguir los derroteros de la fe. Hasta alguna de las arrepentidas se arrodillaba en un acto de remordimiento y contrición. El capitán García Lafite, a la sazón mi nuevo padre, se había quedado corto al describir cómo era aquello de hacer de guardacostas para la corona. Rara vez tuvimos que emplearnos en aprender alguna embarcación, porque mientras que los contrabandistas portaban generalmente proyectiles de 4 libras, nosotros disponíamos de hasta de 12 e íbamos siempre apoyados por más embarcaciones ligeras. Durante todo el tiempo que estuvimos de servicio, cerca de 6 meses, apresamos un total de 11 embarcaciones. Algunas de estas, las que contaban con mejores prestaciones, las incorporábamos a la flota de la compañía guipuzcoana. La mayoría de las veces, al verse acosados los contrabandistas por nuestras embarcaciones, varaban sus lanchas o jabequines en la playa y huían despavoridos hacia la selva abandonando su mercancía. Estos eran por lo general los que menos aportaban al comiso. Llevaban libros prohibidos, pequeños barriles de aguardiente o incluso tasajos de carne de dudosa procedencia. El capitán se enervaba cuando daba con un cajón de libros a sabiendas que aquello no le rentaba mucho beneficio. «Malditos herejes holandeses», rezongaba, y de un puntapié volcaba el cajón de libros sobre la blanca arena de la playa. Para estos casos colaboraba con un sinnúmero de amigos en los puertos. Estos se encargaban de dar salida por su cuenta a las embarcaciones y descaminos sin que quedase registro alguno, ya que el escribano sólo apuntaba en su cuaderno lo que fuese menester. Avistamos cerca de Puerto Cabello un par de lanchas y canoas sospechosas de llevar mercancías de contrabando, y cuando les dimos la orden para permitirnos revisar su carga, éstos vararon en la playa y sus tripulantes huyeron espantados de vernos salir tras ellos. Al inspeccionar la carga, encontramos un par de tasajos de carne podrida, 3 barriles de aguardiente y 6 cajones con libros heréticos. Tiramos cables para realizar su conveniente atoaje a puerto, pero las embarcaciones que habían dejado los contrabandistas en muy mal estado acabaron hundiéndose en la mar. El capitán comandaba el jabeque llamado San Felipe, nave muy maniobrable gracias a sus velas latinas y que carecía de pañoles para hacerlo aún más veloz. Junto a éste navegaba en conserva a veces una flotilla de lanzas cañoneras y otras veces piraguas comandadas por indios flecheros. En las lanchas siempre iba un artillero al frente portando un cañón pedrero con el que disuadir a los que no obedecieran el alto. Cuando se detenían para que ejerciéramos nuestro derecho a visita, el capitán pedía el diario, los pasaportes y la póliza de mercancía, y si todo estaba en regla, les deseábamos un feliz viaje. Otras veces los buques justificaban su presencia en nuestras costas
aduciendo que iban a realizar la aguada, lo cual era una argucia muy común para, de paso, descargar mercancía ilegal. Pero en estos casos nada podíamos hacer a menos que les sorprendiéramos desembarcando el cargamento. Gonzalo Zubieta, el guardamarina que tocaba el violonchelo, formaba parte de la tripulación del San Felipe y estaba aprendiendo también del negocio de guardacostas, solo que él opinaba que era un desdoro conculcar las ordenanzas y el reglamento. Este guardamarina acabaría convirtiéndose en el elemento disonante de nuestro trío de cuerda. En otra ocasión en la que hicimos efecto de nuestro derecho de visita, el capitán saludó al comandante muy amablemente porque conocía al propietario de la mercancía. Así que mi buen amigo Horacio Osborne sigue haciendo negocios por el Caribe. Envíenle un saludo cuando regresen a Cádiz. El guardamarina había percibido que la bodega albergaba una gran cantidad de fardos cubiertos por una lona sin registrar, y fue a informar al capitán y al escribano, pero ambos hicieron caso omiso a sus objeciones. El capitán se excusó al comandante de la nave visitada. Zubieta es un guardamarina muy aventajado, créame, pero algo bisoño. Todavía no conoce cómo funcionan las cosas a este lado del mundo. Durante todo el tiempo que servimos a la corona en el giro costero, solo en 2 ocasiones entramos en lid contra los contrabandistas, y en una de ellas estuve a punto de perecer. Ya rayaba el alba en las proximidades del Orinoco, cuando por la amura de babor divisamos de manera difusa, debido a una pertinaz neblina que bordeaba el horizonte, la silueta de una embarcación de crecido porte con los faroles del coronamiento aún encendidos. No fue hasta que se disipó la bruma completamente que reconocimos con total nitidez a la goleta Babieca de 10 cañones, que surcaba nuestras aguas con una tremolante insignia blanca con el escudo de la Casa de Borbón. Como el capitán sospechó que se trataba de un ardid, resolvió hacer uso de su derecho de visita y dio la orden a los del San Felipe y a las lanchas cañoneras de apercibirnos para el combate como medida de precaución. La mar estaba tapizada por crestas afiladas coronadas de una espuma vaporosa que el aire se encargaba de desbaratar y de paso hacía vibrar todo el aparejo. Conforme ejecutábamos sus órdenes, mis entrañas trepidaban con el mismo ímpetu que unas castañuelas. Riá, riá, pitá, riá, riá, pitá. La mar cabrilleaba de modo que el San Felipe cortaba las olas con delirio en persecución de la Babieca. Con cada cabeceo de la proa nos inundaban unas burbujas frescas y chispeantes que se esparcían por toda la cubierta. Gracias a que el viento nos era favorable, a las 8 ya los habíamos alcanzado. Sin embargo, antes de que les advirtiéramos de nuestras intenciones, la goleta nos disparó, a modo de aviso, una bala de 6 libras que nos cayó a un par de brazas de la proa. Tras esto, arriaron la insignia borbónica e izaron la británica, y comenzaron a dirigirnos andanadas disuasorias que causaron leves destrozos en la cubierta y aparejos, y cuyas astillas hirieron a unos cuantos marineros. Nosotros les respondimos con fuego de proa de mayor calibre, pero no les arredró lo más mínimo. El capitán, como intuía que no iba a someterlos por medio de la artillería, se desató la melena con un gesto enérgico y un resoplido de resignación con los que indicaba cuál era su parecer. «¡Preparaos! Aprenderemos la nave a golpe de sable». Para el abordaje nos acercamos aún más a la goleta, y poco antes del asalto, mientras nos armábamos bajo la cubierta, el capitán recordó a la tripulación mediante una breve alocución cuál sería el beneficio por nuestro desempeño, pero a la vez nos advirtió que no toleraría que nadie de nuestra tripulación ejerciera el pendolaje en caso de que se rindieran, porque supondría poner en riesgo la declaración de la presa como buena después de tanto esfuerzo y peligro. Que aquellas eran sus órdenes, que al que no las acatara lo ataría a un cañón y le arrancaría la piel a rebencazos. Subimos todos a cubierta armados de chuzos, hachuelas y machetes a enfrentarnos contra los de la goleta.
El primero en saltar sobre el barco enemigo fue el mismo capitán, con el sable desenvainado en una mano y su pistolete al cinto. Nada más caer sobre la cubierta, enarboló su pistolete y descerrajó un deslumbrante fogonazo contra el pecho de uno. Seguidamente, de un tajo de su sable, cercenó la mano a otro que profirió insultos y blasfemias. El mero hecho de verle acometer tan diestramente al enemigo nos enardeció al resto a entrar en liza, así que de inmediato de las lanchas que nos acompañaban y se habían colocado a ambos costados de la babieca, saltaron un indio con su arco que llamaban San José y un zambo llamado Salustio con un hacha que extrajo del cinto, y con ellos el resto de nosotros, los del jabeque. Propinaron un golpe a nuestro capitán con una maza y cayó abatido al suelo. Unos marineros lo tomaron y lo pusieron a salvo. Todos le dimos por muerto, pero no cejamos en pelear. A poco de subir el indio San José ya había flechado al fusilero de la cofa, que cayó de lo alto, y a otro más en el cuello que iba a acometernos muy embravecido y chillaba de dolor. 3 más de entre los ingleses habían sucumbido a manos del resto, por lo que la tripulación del Babieca acabó por rendirse sufriendo en el embate los nuestros algunas heridas leves, pero ninguna baja. El capitán inglés, al ver que los que estaban frente suya era un zambo y un indio, exclamó: «Solo me rendiré al capitán», y se disparó con su pistolete al pecho, cayendo al agua por la borda. Poco después nos alegramos todos cuando descubrimos que nuestro capitán seguía con vida, que sólo había quedado aturdido por el golpe, que le abrió una brecha en la cabeza, pero no era nada de lo que el cirujano no se pudiera ocupar. Recalamos con los prisioneros y la presa en Cumaná, que era donde nos correspondía dar nota de nuestra acción. La breve estancia en la ciudad, hasta que arreglamos los desperfectos e hicimos acopio de bastimentos, dio como para tener un encuentro con alguien muy singular. Como dirimir el caso de la goleta británica nos iba a tomar varios días, nos ordenó el capitán a los marineros más bisoños hacer la aguada en un manantial algo alejado de nombre Quetepe. Para alcanzar el manantial había que ascender por unas colinas que distaban de Cumaná más de 5 leguas hacia el este, siguiendo el litoral, y cuyo camino discurría por un bosque frondoso. El capitán aseguraba que como las aguas de Quetepe eran tan saludables y depurativas, bien merecían una larga excursión. Así que partimos 4 marineros muy de mañana hacia las agrestes colinas, con un carro tirado por un buey repleto de pipas junto con su dueño, un indio que nos hacía de guía. La idea era almorzar allí y regresar antes de que anocheciera. Por más duro que se nos hiciera el trayecto, porque el bosque era cálido y húmedo y nos hizo sudar la gota gorda, el manantial efectivamente justificó la caminata. La vista desde la altura era admirable y de una hermosura sin igual. Las aguas de un azul cristalino y en calma reflejaban los destellos luminosos y eran transitadas por lanchas de velas latinas y canoas macizas desde la que los lugareños enseñaban a pescar a sus hijos. La vegetación, de un verde oscuro casi negro, se extendía hasta la playa. La bahía culminaba en un cabo también muy florido. Los árboles parecían unidos entre sí por maromas que no eran otra cosa que bejucos y estaban coronados de flores violetas. Junto al manantial habían construido pequeñas chozas de adobe habitadas por indios, algunos de ellos sacerdotes que acudían a beber del agua. No les faltaba razón. El agua era fresca, límpida, y dejaba cierto gustillo dulzón cuando la paladeabas. Descansamos un buen rato bajo un árbol frondoso a almorzar un poco de queso, cecina, pan y vino que habíamos traído con nosotros y compartimos con nuestro guía. Cuando repusimos fuerzas, cargamos el agua y regresamos a Cumaná.